Es una bendición hoy poder hablarles a ustedes. Y hay veces en la vida que uno prepara, no sermones, sino que tú preparas momentos, ¿no es cierto? Supongamos, cuando se celebra un cumpleaños, nosotros, ¿qué hacemos? Preparamos ese momento, ¿no es cierto? Entonces los papás salen a comprar el pollito, la bebida, y no hacen pollo con Coca-Cola. Y exquisito. Uno prepara momentos, pero no necesariamente significa que esos momentos se transformen en momentos gratos, porque hay otras circunstancias que tienen que haber, como por poner un ejemplo, una predisposición a disfrutar también, porque yo puedo ir al cumpleaños, pero ir, como decimos en buen chileno, con cara de poto, ¿no es cierto? Y yo no voy a disfrutar, pero aún hay momentos en que, y esto es lo fascinante de la presencia del Señor, porque humanamente podemos poner cara de simpático y hacernos un momento agradable o darnos ánimo o que alguien tiene un chiste bueno y se me pasó mi cara. Pero Dios conoce nuestra intimidad, conoce cada detalle de nuestros corazones. Y eso es lo fascinante. Porque uno puede hacer una montonera de cosas, podemos esforzarnos, pero aún ahí puede que ni siquiera esté la presencia del Señor. Solo nuestro esfuerzo. Pero hay momentos en que a Dios le place y que por más que yo quiera o no quiera, la presencia de Dios desciende de una manera sobrenatural. Y aunque yo me haga el rudo o me haga la ruda, Dios me abraza con tanto amor que es irresistible. Y creo que como iglesia estamos viviendo esos momentos irresistibles con el Señor. Y yo hoy estoy muy feliz porque no les quise contar a nadie en mi casa esto. Esto a ellos hoy también se van a sorprender. Ayer fuimos a hacer evangelismo, ¿no es cierto? Gracias a Dios pudimos compartir con un muchacho haitiano con Jesús. No le entendíamos nada, no nos entendíamos mucho. A través de señas y Dios después en la oración nos hacía ver que deberíamos dar más pasos de fe. Es increíble cómo Dios nos va desafiando como iglesia. Por eso es genial que ustedes estén acá, porque ustedes son la respuesta de Dios para estos nuevos desafíos. Pero después de eso, llegamos a la casa, estuve un par de minutos en la casa, me pasaron a buscar porque me habían invitado a compartir con los chiquillos de Padre Hurtado, así que fui para allá. Pero iba a compartir nomás, a comer, que para eso soy bueno. Y ellos tenían una clase de discipulado ayer, porque se están discipulando. Entonces estaban en su momento de discipulado y les tocaba hablar sobre el Espíritu Santo. Tema espectacular. Empezamos a hablar, o sea, la Eve que dirige él empezó a hablar del Espíritu Santo. Empezó a hablar por qué venía el Espíritu Santo, las razones del Espíritu Santo. Pero como les decía ayer, como les decía adelante, hay momentos en que uno prepara diferentes circunstancias. Se había preparado un discipulado con un ágape. Y eso era, y todos íbamos a eso. Pero cuando a Dios le place hacer cosas sobrenaturales, no hay nadie que se pueda resistir. Y empezó la Eve a hablar, empezó a avanzar el tema, empezaron a hablar varios muchachos, empezamos a conversar, empezamos a compartir, y el Espíritu Santo empezó a mover todo para hablar de salvación. Y empezó a mover Dios todo para ir a ese punto. Y en ese momento
Dios empieza a hablar fuerte a nuestros corazones, de que habláramos de la decisión, de decidir por el Señor, de jugar en el equipo de Dios. Porque que usted esté en la iglesia hoy, o esos muchachos que estuvieran en la iglesia, no significaba aún de que hayan tomado la decisión de jugar en el equipo de Dios. Y por eso hoy les voy a hablar de eso también. Y empezamos a hablar y Dios empieza a mover nuestros corazones. Hablamos del Espíritu Santo, conocimos lo que era el Espíritu Santo, la clase funcionó, pero Dios empezó a tomar el lugar y todos estaban haciendo una montonera de cosas porque algunos estaban preparando el ágape. Pero Dios, la presencia de Dios fue tan convocante que los que estaban preparando el ágape se volvieron al discipulado. Y empezamos así como cuando la decisión, la Biblia cuando habla de Marta y María, ve que una estaba ahí a los pies escuchando al maestro y otra estaba haciendo una montonera de cosas y el maestro le dice, oye, ven, esto es más importante. Así sucedió, así mismo. Entonces Dios empezó a convocarlos a todos. Empezó a convocarlos y empezamos a hablar de la decisión y de lo que Dios quería hacer y las decisiones que nosotros tomamos que repercuten en la eternidad. Y Dios empezó a moverse de tal manera hasta que Dios los arrinconó con amor. Los arrinconó con amor. Y en un momento dejamos, porque uno cuando predica siempre hace preguntas retóricas. Dice, toma la decisión al Señor, tómala, pero yo no espero respuesta. Cuando yo le digo, toma la decisión de seguir al Señor, cuando estoy predicando muchas veces no estoy esperando que usted se pare y diga, sí, yo hoy día quiero decidir. Pero hay una frase, de hecho, que estaba en la adoración que cantábamos, que está en un salmo. Dice, quédate quieto y reconóceme que yo soy Dios. Y Dios nos llevó a ese momento de dejar de hablar y decir, alguno de ustedes hoy quiere decidir por el Señor. 4 muchachos ayer abrieron su corazón al Señor. Y la respuesta de Dios es súper fuerte. Porque personalmente ustedes conocen a la hermana chica de la Eve. Y estuvimos orando por ella. Y nuestra oración era, Señor, por favor, atráela con brazos de amor. Y el mayor privilegio fue que ayer con nosotros recibió al Señor. Y así varios muchachos. Y no era porque muchas veces uno ora y ve la emoción y hay gente que por emoción pasa. Pero eran tan rendidas sus vidas delante de Dios. Sabían tanto lo que estaban haciendo y anhelaban tanto hacerlo. Y hoy les quiero hablar sobre esto mismo, familia. Hoy día no quiero ser grandilocuente, no quiero hablarle de grandes ministerios o de grandes cosas, sino quiero volver a la esencia. ¿Cuántos de nosotros hoy hemos decidido jugar por el equipo de Dios? Hemos decidido formar parte de este equipo. Decir, yo Dios, ya hoy sí, rindo mi vida ante ti y no voy a salir más. Y como siempre les digo, no voy a ser muy extenso. Y ahora sí me pueden creer, porque lo he demostrado. Pero el viernes, de hecho le decía a la tía Berito cuando estábamos allá, que a mí me voló la cabeza el devocional de ella. Porque es entender una nueva realidad. Y vamos a leerlo. Pero yo no voy a ocupar el mismo verso de ella, obviamente. Vamos a ocupar el verso que sigue. Salmos, los que se acuerdan. ¿A dónde estaba? Que no sea la tía Vero. Salmo 43. Ella leyó el verso 4. Y nosotros vamos a leer el verso 5. Salmo 43, verso 5. Si usted lo encuentra, lo puede leer en su Biblia. Si no, va a estar acá proyectado. Yo creo que usted ya leyéndolo entiende para dónde vamos. A mí me encanta la Biblia porque
Hay veces que uno tiene que rebuscar lo que el Señor quiere decirnos a través de la palabra, y ahí están los estudios. Pero hay veces que su palabra es tan dulce y es tan clara que no hay que echarle agua, nada. La vamos a leer. Dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Leámoslo de nuevo. ¿Por qué me voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Señor, en este momento quiero orar y quiero pedir que tu Espíritu Santo comience a ministrar nuestros corazones. Hoy hay salvación en esta casa y te doy gracias por eso. Haz tú todo lo que tengas que hacer, Dios. Pero hoy sabemos de que tú harás algo sobrenatural en los corazones que están acá. Es tu tiempo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros, como chilenos, y aquí los salvo a ustedes, una de nuestras razones, nuestras formas culturales, casi siempre es fijarlo en lo negativo que en vez de lo positivo. Por eso el chileno es medio amargado. Por eso te miran con caras media raras en el metro. Somos así. Siempre vemos el vaso medio vacío. No nos motivamos mucho. Siempre damos pasos firmes. Por eso es raro ver emprendedores exitosos en este país. Ahora un poco más. Pero antes era rarísimo ver a alguien que le fuera bien, que montara su empresa, que se sacara la mugre y que no solo tuviera un pequeño negocio, sino que ese negocio creciera. No, porque tenemos una frase: hacer todo a la medida de lo posible. No somos muy soñadores los chilenos. Podríamos atribuirle a diferentes cosas. Algunos antropólogos hablan de que la dictadura nos quitó la capacidad de soñar. Y así hay diferentes cosas que han sucedido, que sean verdaderas o no, pero el chileno no tiene mucha capacidad de soñar. Entonces siempre nosotros miramos el vaso medio vacío. Como cristianos, y esto es una frase que les he compartido y la compartí también en el retiro, era que nosotros como cristianos y los cristianos chilenos somos muy malos vendedores de la fe. Y no es que la fe se venda, para nada, ese no es mi punto. Pero verbalizamos puras cosas malas. Señor, hoy oramos porque necesitamos de ti, porque somos pecadores, porque somos, como dice el Andrés siempre y nos hace mucho reír, porque somos esa hedionda llaga podrida. Hedionda, Señor, yo soy el más hediondo. No me baño hace como 3 semanas. Porque hace frío. Ahí está la cosa. Somos esa llaga hedionda. El peor de que yo no sé por qué me miraste. Y en esta vida, y eso son otras frases, y en esta vida usted siempre va a tener problemas. Y ser cristiano es muy difícil. Y ser cristiano es lo que más te va a costar. Vas a tener que sufrir. Y así somos, po. Y eso a mí no me motiva, po. No sé si a usted. Y venimos de una escuela que nos enseñó a aceptar al Señor así. O por miedo, o por hacernos entender de que no valíamos nada, y que Dios, así como que de reojo, dijo, ya, pasa. ¿No es cierto? ¿Estoy mintiendo o no?
Y aún usted ahora lo puede escuchar en diferentes iglesias o en diferentes personas que de repente toman un micrófono, se paran y hablan del infierno y que usted se va a ir al infierno porque si no acepta al Señor se va a ir al infierno y usted se va al infierno. Y el infierno sí existe. Pero yo a usted no le puedo hablar del infierno si no le hablo del cielo. A usted yo no le puedo hablar del pecado si no le hablo primero del amor y de la gracia. Entonces, como cristianos chilenos, somos muy, y no sé si sucederá en Venezuela o en Perú, esto no lo sé. Cuando Dios me lleve a predicar allá, lo vamos a conocer. Pero acá somos así. Hablamos siempre de lo negativo. Siempre hablamos mal de nuestros trabajos. O casi siempre. Usted le pregunta a alguien cómo está. Cansado. El año, difícil. Pero gracias a Dios apareció una frase nueva. Hoy es viernes. Y mi cuerpo lo sabe. Entonces los viernes andan todos felices. Algo de positivo salió. Pero el domingo en la noche, como alguien me sopló por ahí, uy, Dios mío, santo padre, andan todos pateando a la Blesi. Fallando a la Blesi, ándate Blesi. Ándate, llevo ahí y yo le ando pateando a la peca. Ahí, ándate peca. Entonces, es así. Y lastimosamente también, eso se lo impregnamos a nuestros hijos. Nuestros hijos no quieren ir al colegio. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, al no querer cumplir o no querer hacer con felicidad nuestras obligaciones, que ir a un trabajo, ¿qué le voy a pedir yo a mi hijo? Si me escucha a mí, hoy mañana tengo que ir a trabajar, hoy esa vieja tal por cual, porque algunos hablan en lengua en esos momentos también. Esa vieja tal por cual, Dios, Señor, llévatela, esa sí que se merece el infierno. Y así andamos, y después yo le voy a decir, no hijo, pero vaya usted al colegio, vaya feliz. ¿Sí o no? Si usted se da cuenta cómo somos. Entonces, si somos así, en nuestro diario vivir, muchas veces eso mismo lo impregnamos en la fe. Entonces cuesta creer en nuestra mente esta frase, que en Dios está nuestra esperanza. Porque estamos acostumbrados a definir nosotros las cosas, a definir nosotros lo humano. Aquí nosotros, este es nuestro cuadrado. Hace tiempo apareció esa frase, es que este es mi metro cuadrado y en mi metro cuadrado nadie se mete. Y así hemos ido aprendiendo, y así hemos ido verbalizando las cosas. Y no, uno podría decir ya en el trabajo, con mis amigos yo puedo definir, pero no, con la iglesia también. Este es mi cuadrado y nadie se mete en mi cuadrado. Y nadie me puede salir de aquí. Esta es mi cancha rayada. O sea, yo aquí alabo al Señor y si te gusta, bueno, y si no, bueno nomás, po. Si no, me voy por otro lado. No sé si le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Y también uno muchas veces es así, y es como, este es mi cuadrado y a mí no me sacan de aquí. Yo leí la Biblia y la Biblia dice así. Y esto no es así. Y así empezamos estas discusiones que en la Biblia también están dichas, que van a suceder, discusiones que no son importantes, pero nos centramos en eso. ¿Cuántos de nosotros muchas veces leemos la palabra del Señor y nos centramos, si usted no sé si se ha dado cuenta, pero nos centramos en detalles que no son importantes? O sea, la Biblia es importante, pero el centro de lo que el Señor nos quiere decir no está ahí. Personalmente, y esto se los cuento, una vez fui a una capacitación de maestros de escuela dominical, porque hacía clases de escuela dominical, enseñaba, discipulaba también. Me tocaba a los más niños, un tiempo que le hice clase a los más niños. Y
y un profesor nos empezó a enseñar, un profesor que hacía clases normales en un colegio, era profesor de matemática, parece, no sé. Y él enseñaba técnicas de pedagogía para nosotros poder enseñarle de mejor manera a los niños. Entonces nos enseñaba técnicas y el final del taller, porque era un taller, el final del taller era que nosotros hiciéramos una clase. Y ahí entre todos la iban a evaluar para decirnos, reforzarnos positivamente y también ver las cosas que teníamos que cambiar, porque estábamos en una capacitación. Eso se hace en las capacitaciones. Nos estábamos capacitando. Y se nos daba un texto y todo el asunto. En el texto hablaba de la palabra concupiscencia. No sé si usted lo ha escuchado, pero nuestras propias concupiscencias, algo así dice el texto. No me acuerdo en este momento. Entonces, el centro de la clase era hablar de salvación. No sé si usted me va siguiendo. El centro de la clase era enseñarle yo a usted por qué tenía que ser salvo, qué es lo que necesitaba, etc. Ese era el centro de la clase. Pero el texto que ocupábamos era la concupiscencia, nuestras propias concupiscencias. Eso decía el texto. Entonces, un hermano pasó y empezó a hablar empezó a preparar la clase. Y dijo, ya hermano, vamos a leer el texto. Y el Señor, estoy parafraseando, no recuerdo muy bien el texto, ¿ya? Si ustedes lo recuerdan, después lo dice, y oye, ahí era el texto que Mario estaba diciendo. El Señor nos quiere hacer volver de nuestras propias incupiscencias, o concupiscencias. Ya. Eso leyó. Y el hermano se paró adelante y dijo, hermanos, ¿usted sabe lo que significa la palabra concupiscencia? El problema es que ni él la tenía muy clara. Entonces, y uno se levanta la mano y dice, no, la concupiscencia yo creo que es el pecado. Y otro, no, es que sabes que yo creo que la concupiscencia puede ser una palabra que tiene que ver con el cuncu. Y así, usted sabe que versero hay siempre. Entonces, se nos fue los 15 o 20 minutos que le dieron a este hermano hablando de la concupiscencia. Dios mío, santo. ¿Y por qué le digo yo esto? Y él era una persona que lideraba los ministerios de escuela dominical. No voy a decir su nombre porque ustedes ni lo conocen, la verdad. Y esa fue su clase de la concupiscencia. ¿Pero qué teníamos que hablar? De la salvación. Sucedió eso. Él perdió su tiempo en exponer. Después pasó otra persona y en 3 cucharadas de la papa nos habló de salvación. ¿Quién es el que está bien? ¿Y quién es el que se equivocó? El que habló de la concupiscencia la embarró porque perdió su tiempo. ¿Por qué le digo yo esto? Porque cuántas veces nosotros, en vez de hablar lo que es importante, hablamos y perdemos el tiempo en lo que no lo es. Y no es solo de hablar, sino que cuántos de nosotros nos centramos en las cosas que no son importantes. Y esta es otra pregunta. Y ahí se empieza a robar nuestra prioridad del corazón. El mismo ejemplo de Marta y María. Marta y María eran 2 hermanas y el maestro había llegado a su casa. ¿Qué pasaría si Jesús llegara a nuestra casa? ¿Qué pasaría? Iría a jugar Xbox. Sería mi pieza jugar Xbox. Jesús haría eso. Pero si Jesús llegara a nuestra casa. Y es increíble porque uno siempre dice, ¡ay, qué equivocada, qué mal estaba esta mujer! Pero ¿cuántos de nosotros actuamos igual? ¿O actuaríamos igual? Aquí nosotros conocemos al tío Marquito y cuando uno llega a la casa de él, empieza, oye, ¿querés juguito? Y el tío Antapatoya. Entonces, imagínense si Jesús fuera a su casa. El tío Marco, ándale así, trapeando. No, Jesús, puede caminar por aquí que está más limpio. Le voy a hacer un juguito de frutilla. Las frutillas las tengo congeladas, pero déjame descongelarlas. Y ahí va a pensar ahí. Un vinito. ¿Por qué le hago este ejemplo? Porque muchas veces nosotros somos así. Y perdemos de vista lo que es más importante. Entonces, ¿qué hizo? Llegó y se sentó a los pies del maestro y escuchó.
Porque ella sabía que en algún momento al maestro le iba a dar hambre, pues era humano. Y cuando le iba a dar hambre, iban a preparar comida. Si la Biblia nos dice que para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Pero ¿en qué tiempo estás tú ahora? ¿Dónde están las prioridades de tu corazón? ¿Quién eres tú hoy, Marta o María? Preocupada de mirar al maestro y decir, hoy sí, qué gran verdad me está diciendo mi maestro. Oh, no anhelo más que estar con mi maestro. ¿Cuántos de nosotros hoy tenemos ese tipo de vida? Que nos callamos, nos sentamos. Maestro, háblame. A tus pies, háblame. Sino que estamos llenos de obligaciones. Estamos llenos de obligaciones, llenos de cosas y creemos que servimos al Señor por hacerlas. Lleno. Las cosas son tan simples. Si tú estás cansado, descansa. Si estás agobiado, desagóbiate. Pero que no pierdas lo más importante, que es estar a los pies del Maestro. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta tomar decisiones? Si un ministerio no te está haciendo fructífero, déjalo. Pero no pierdas lo importante, que es buscar al Señor. Nosotros como iglesia preparamos circunstancias para que todos nosotros, una vez más, nos rindamos al Señor. Para que todos nosotros busquemos la forma de impactar a los demás también. Y de estar siempre abrazados del Señor. Lo que sucede a las 10 de la noche, de orar todos los días, no es algo no es una obligación. No te va a hacer más o menos bueno. Si lo único que busca es que te deleites en el Señor. Que nosotros te aconsejemos a que escuches música cristiana en vez de andar escuchando Despacito. No es porque Despacito sea mala, bueno, sí, pero no es eso. Sino que queremos que tu vida se deleite en el Señor. No es que esté malo o bueno, no es que sea la música del mundo y la música sacra. No, es que Dios sea la prioridad en tu corazón. Si en tu corazón está Daddy Yankee tomando más importancia, o no sé, o los Rolling Stones para los más viejos, o los Creedence toma más importancia que escuchar adoración, es porque quizás no hay prioridades en tu vida. Dios no es tu prioridad. Aquí nadie te obliga, pero es verbalizar las cosas de mejor manera. Es que yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Y me hago cargo de lo que decidí. ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho cargo de esa decisión? Por eso ayer yo me contentaba, porque eran cabros que estaban diciendo, sí, yo me rindo, Señor. Sabían lo que estaban haciendo, pero tomaron la mejor decisión, porque jugar en el equipo de Dios es jugar en las grandes ligas. Es increíble. Jugar en el equipo de Dios es jugar en el equipo ganador. Si en tu vida siempre has perdido, si hoy juegas en el equipo de Dios, vas a comenzar a ganar. Porque como el otro día decíamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo propósito, todas las cosas tienen un propósito eterno. Todo tiene un propósito eterno. Y más aún, y esto te lo digo a ti especialmente, Manuel, tú en este momento estás preocupado por cómo alimentar a tu familia, porque tu sueldo no te alcanza. Esa es tu preocupación y estás buscando una y otra cosa para solucionar esa preocupación en tu corazón. Pero si tú juegas en el equipo de Dios, hay una promesa. Dice que no hay justo desamparado, ni simiente que va a mendigar pan. Si tú decides jugar en el equipo de Dios, ya no vas a estar angustiado, sino que vas a estar tranquilo. Porque vas a descansar en la promesa del Señor. Y tú dices, Señor, yo hoy me ocupo de lo que es importante, de servirte a ti. Hoy yo soy como Marta, pero cuando llegue el momento de alimentarme, sé que no voy a mendigar pan. Porque mi esperanza, ¿dónde está? No está en mis fuerzas, no está en lo que yo puedo hacer, no está en tener más horas de trabajo, sino que mi esperanza está en Dios.
Es difícil vivir en la esperanza, porque como les decía delante, por nuestra sociedad nos ha cortado eso. No tenemos esperanza. Pero hoy Dios quiere revitalizar nuestras esperanzas. Invitarte a decidir a jugar en el equipo de Dios. Espero que me estén entendiendo. Quizás cuántos de nosotros hemos estado así. O no hemos estado, estamos hoy así. Tengo un tío, el Alfredo. Aquí algunos de ellos, ustedes lo conocen. Alfredito, una persona que tiene la misma enfermedad de mi mamá. Bueno, pero él no puede, la verdad no puede caminar, tiene una artrosis horrible. Mi mamá cuando Dios hizo un milagro, mi mamá estaba igual que el Alfredo. Cuando Dios hizo el milagro, mi mamá ahora puede caminar, usted ve que le cuesta y todo, pero ella puede caminar. El Alfredo ya está a punto de caer en silla de ruedas. Ni siquiera a partir de su enfermedad. Él siempre ha sido una persona amargada. Antes de su enfermedad ya era amargado. ¿Por qué les cuento esto? Porque Alfredito, él siempre, toda su vida ha estudiado la palabra del Señor. Toda su vida. Él estudió teología, diferentes cosas. Él siempre estudió. Pero sucedió algo con Alfredo. Y que es aún ahora nuestra oración. Que él nunca dio el paso de vivir en la esperanza. Él la entiende. Él ama a Dios. Pero nunca permitió que el Señor actúe en su corazón. Y cambie su vida. Imagínense ahora una persona que es media amargada con dolores de pierna. Él sí que patea a los perros. Y en todas formas nosotros le hemos hablado. Porque él es como mi padrino, siempre él me enseñó. De verdad, yo lo honro porque a pesar de todo, él siempre tuvo una preocupación por mí. Y por nuestra familia igual. Pero siempre, es como dice el dicho, le faltó la chaucha para el peso. Y quizás cuántos de nosotros hoy estamos igual. Conocemos al Señor. Sabemos lo que es servir. Hemos servido. O hemos estado en una iglesia, pero nunca hemos tomado esta decisión. Si esto no es por el hacer. La verdad, las medallas no se obtienen haciendo cosas, sino que rindiéndose al Señor. La Biblia es clara. Dios de hecho lo pone al revés. El último será el primero. Y hay otra frase, al que se humilla, Dios exalta. Más al que se exalta, Dios lo va a humillar. ¿Y por qué les digo yo esto? Porque muchas veces hemos basado la fe en hacer cosas. Yo te sirvo, Señor. Yo oro. Yo busco todos los días. Yo a las 10 de la noche estoy orando. ¿Pero te deleitas? ¿O lo estás haciendo porque tienes que hacerlo? Porque yo soy líder, entonces yo como líder tengo que orar. ¿Yo leo la palabra del Señor para saber más o porque me deleito en ella? Por eso hay una frase que hace días yo les vengo diciendo. ¿Cuántos están enamorados del Señor? Esto es amor, chiquillos. No es una decisión que yo firmo un contrato y yo me puedo casar y puedo firmar mi contrato y yo estoy casado con alguien, pero no significa que yo esté enamorado. Sino que ese contrato viene a partir de que yo me enamoré. Pero ¿cuántos de nosotros hemos hecho contratos por conveniencia? ¿Cuántos de nosotros quizás están trabajando en áreas que no te gustan, que no te satisfacen, que no te dan el tiempo para estar en la iglesia o que no te dan el tiempo para buscar del Señor, que te alejan del Señor, pero aún así tú decides estar ahí porque te conviene económicamente? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado ese tipo de decisión? Y después es fácil humillarse y decir, Señor, me dejaste solo.
Pero Dios a grito te está diciendo, hijo, confía en mí. Pon tu esperanza en mí. Déjate de luchar con tus fuerzas. Déjate de creer que lo puedes hacer. Confía en mí. Esto es de valientes. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos es de los valientes. Y los valientes lo arrebatan. Porque es de valiente dejar un trabajo que no me da el tiempo. Pero yo en quién confío? En la promesa del Señor. Es de valiente, familia. Yo no le estoy diciendo ahora, dejen todos sus trabajos. No, no es eso. Sino que establezcan a Dios como su prioridad. Establezcamos a Dios como nuestra prioridad. Es entender eso. Por eso es tan impactante y por eso nos mueve tanto el piso cuando oímos de testimonios de personas que toman decisiones de dejar todo por irse. Por eso a mí me impacta tanto el testimonio de la Jenny. Y nos impacta a los que la conocen. Por eso nos impacta tanto porque ella dejó todas sus cosas por ir a servir al Señor. Hasta aún sus propios sueños. El sueño de ser mamá lo postergó. El sueño de casarse lo postergó. ¿Por qué? Porque la voz de Dios era más fuerte. El sueño de comprarse una casa, el sueño de tener el mejor auto, el sueño de lograr cosas humanas, el sueño de decir yo quiero ser mejor. Lo entregó todo por ganar a Cristo. Y esto no es nuevo, esto está en la Biblia. Pablo lo dice. Si usted quiere hablar de algo, yo sé más. Si usted se quiere creer que tiene mejor estatus, yo fui criado bajo los pies de Gamaliel. Yo soy romano. Yo soy romano. O sea, en síntesis, Pablo dice, a mí usted no me viene con chicas. Yo sí lo he tenido todo. Pero todo lo tomo ¿por qué? Por basura. ¿A cambio de qué? De ganar a Cristo. Hoy es esta la invitación, familia. ¿Saben por qué? Porque es algo irresistible. Si tú renuncias al Señor, Pablo era importante. ¿No es cierto? Pablo era súper importante en el tiempo de Cristo y después de Cristo, Pablo es una de las personas más importantes. Pero ¿por qué nosotros conocemos a Pablo? Y aquí está la pregunta. ¿Por qué nosotros conocemos a Pablo hoy? ¿Y por qué Pablo hoy, después de 2000 años, tiene tanta importancia? ¿Por qué? ¿Porque él era bacán? ¿O bacano? ¿Porque él fue criado a los pies de Gamaliel? ¿Porque él era romano? ¿Porque él venía de una familia liderada? No. ¿Sabe por qué tú y yo hoy conocemos a Pablo? Porque cuando se topó con el Espíritu Santo, cuando se topó con el Señor, él decidió entregarlo todo. Y a partir de eso, si Pablo era un poco famoso, Pablo se transformó en un hombre que hasta aún hoy hablamos de él. Si tú renuncias al Señor y renuncias a tu vida, puede ser a tu vida de fama, a tu vida de estabilidad económica, por dejarle a los pies del Señor, eso no significa que no vas a tener éxito, para nada. Sino que si tú rindes tu vida al Señor, va a pasar lo mismo que Pablo. Vas a ser una persona que quizás lo tiene todo, pero si rindes tu vida al Señor, te sometes al Señor, vas a ser reconocido. Vas a vivir en paz. Te vas a contentar en todo. Pablo vivía en plenitud, familia. En plenitud. Él anhelaba estar con el Señor. ¿Cuántos de nosotros hoy anhelamos estar con el Señor? Por eso espero que usted me entienda. Espero que me haya entendido hoy. Pero esto es una decisión. Aquí varios de nosotros somos creyentes, pero quizás no hemos decidido rendir nuestra vida al Señor. Y siempre hacemos pactos, y una montaña de pactos, y uno, donde va, de repente te ofrecen un pacto, hagamos pacto por esto. Pero familia, esto es una decisión.
Es una decisión de vivir en el reino del Señor. Que no te importe nada más, de confiar en la esperanza. ¿Por qué? Porque por sobre todas las cosas hay algo que es muy importante y que es lo más importante de todo esto, que es la salvación. Si tú lees la Biblia, si tú puedes leer esta Biblia, estos 66 libros, la puedes leer completa. Pero si no la enfocas en la salvación, de nada sirve. Eso es. Esta Biblia es eso. Es que tú entiendas que necesitas de Dios y que Dios tiene una promesa eterna para ti y que envió a su Hijo a morir como sacrificio vicario para que seamos salvos. Y no solo eso, sino que dejó al Espíritu Santo para que nos consolara mientras llegábamos a la eternidad. Eso es la Biblia, eso es lo que es el Señor y lo demás va a ser añadido. Si hoy estás preocupado por tu trabajo, si hoy estás preocupado por tu familia, si hoy estás preocupado por tu hijo o por tu hija, o si hoy tienes miles de preocupaciones, si hoy tienes cosas o prioridades que te roban tu corazón, vuelve al Señor y lo demás va a ser añadido. Dios sabe las peticiones de nuestro corazón. Dios sabe hasta lo más íntimo, hasta que lo que no le cuentas a tu pololo, a tu esposa, a tu esposo, a tu familia, a tu amigo íntimo. Dios lo sabe. Dios sabe las peticiones de tu corazón. Pero si tú hoy te centras en el Señor, las peticiones de tu corazón van a ser oídas, porque esas peticiones van a estar centradas con el propósito que tiene Dios para tu vida. Si hoy te estás preguntando para dónde va tu vida, qué tienes que hacer con tu vida, céntrate en el Señor. Apasionate por el Señor y todo vendrá como miel. Será como este camino, que yo puedo ver miles de palmetas para allá y para acá, pero tengo un camino claro. ¿Cuántos hoy en su vida tienen este camino claro? Porque como siempre dice mi papi, Jesús, ¿qué dijo? Yo soy un camino. Yo soy una verdad. Yo soy una vida. Uno. Los tres, uno. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, uno. Un Señor, una fe, un bautismo. Unidad. A Dios no le gustan las fracciones. A Dios no le gustan las divisiones. Solo tenemos que ser uno. Si hoy tu vida está en decidir por el Señor y decidir por lo que tú quieres, es el momento indicado. Si es que hoy quieres decidir por el Señor. Jugar por el equipo del Señor. Con esto termino. Hace un par de semanas atrás, unos amigos estaban haciendo evangelismo. Normal. Salimos a hacer evangelismo, a entregar amor, parecido a lo que hacemos nosotros. Andaban entregando cafés, diferentes cosas. ¿Ya? Lo normal que hacemos todos los martes. Bueno, y los sábados cuando nos toca ir. El tema está en que ellos tenían un itinerario. Tenían diferentes lugares ya planificados, estaban todos listos, vamos a ir a este y a este hospital. ¿Ya? En el camino fueron a este hospital, uno estaba cerrado, este otro hospital no había nadie, y se plantearon ahí. Y dijeron, vamos al que más conocemos, po. Vamos al Barro Luco. Pescaron los autos, moto para el Barro Luco. Llegaron al Barro Luco. Ya el plan estaba cambiado. Llegaron al Barro Luco, pero el Barro Luco siempre dijeron, si no alcanzamos, si nos sobra mucho café, si nos sobra mucho, nos vamos para el Barro Luco. El Barro Luco es un hospital muy grande, que está aquí en el sector, ¿cómo podríamos decir? San Miguel, no, pero el sector, no, podríamos ver como más centro de la capital, para que me entiendan. Y es uno de los hospitales más grandes de Santiago. Y atiende a las zonas como más conflictivas de Santiago. Entonces ahí constantemente llegan apuñalados, gente con balazos y cosas así. Esa es la posta. Y está siempre llena.
Y ellos fueron para allá. Llegaron al Barro Luco. El Barro Luco estaba lleno, pero había gente entregando café. Dijeron, Señor, ¿qué hacemos? Y se acordaron y dijeron, vamos a la maternidad está abajo. Habían unas pocas personas. Y le entregaron café a esas personas. Y se pusieron afuera a conversar. Entonces, supongamos aquí estaban mis amigos, los tres, conversando. Oye, ¿qué hacemos ahora? Nos queda la mitad del café. Nos queda el termo lleno. Vamos a perder el termo. ¿Cómo? ¿Cómo, señor? Y así estaban conversando. Los tres conversando. Hasta que de repente, buscando ellos soluciones, se le acerca un caballero. Un caballero. Se acerca y le dice, chiquillos, perdón. Lo escuché lo que estaban hablando. Pero ¿saben? Acá cerca está el hospital Ezequiel González Cortés. Y allá no hay nadie entregando café. Y está lleno. Y los chiquillos dijeron, date, para allá nos vamos. Pues claro, los autos no sabían llegar. Estaba súper cerca, pero no sabían llegar. Ese hospital está un par de cuadras, ¿no? Pero no sabían llegar. Pusieron el Waze, se perdieron, dieron un par de vueltas hasta que llegaron. Se bajan. Esta historia es espectacular. Y pasó hace 2 semanas, 3 semanas más o menos. Se bajan y empiezan, ya chiquillos, vamos a repartir café. Llegan a la posta, empiezan a entregarle café a todos los tíos, a los tíos, el cafecito, oraron por varias personas, Dios movió su amor en la posta, todo el asunto, haciendo evangelismo. Se iban, contentos. ¡Ay, Señor, gracias porque nos guiaste! Contentos, pues si tenían ya, Dios le había cambiado todos los planes y ya lo habían logrado, se les habían entregado todo lo que llevaban, lo entregaron. Pero quedaba un poquito de café. Y se pusieron a orar fuera del hospital. Señor, ¿cómo las oraciones? Señor, bendice a esta gente que está acá, acompáñanos en el regreso a nuestras casas, porque ya se iban. Y en eso que estaban orando, aparece una persona. Y estos cabros ven a esta persona, 2 cabros, ven a esta persona. Y dicen, ¿queda un poco de café? Sí, era un estacionador de auto. Queda un poco de café que no lo habían visto al principio. Sí, no, ¿qué hacemos ya? Pescaron ese vaso de café y llevaron a este caballero. Caballero, Dios lo bendiga. Queremos entregarle esto con amor. El caballero se pone a llorar. Y lloraba. Y los muchachos empezaron a consolarlo. Le empezaron a hablar del Señor. Le empezaron a hablar de amor. Oraron por él. Tuvieron más de media hora, 40 minutos, orando y ministrando a esta persona. Los demás, orando por él, esperando que se... Señor, por favor, ya tenemos que llegar a la casa. El resto del grupo, porque era un grupo grande. Y estos 2 obedecieron la voz del Señor. Cuando ya oraron por él, la persona se calmó, todo el asunto. Terminaron, ya, tío, nos vamos. Listo. Y el tío se les acerca a estos muchachos y les dice, ¿sabes? Yo quiero darle gracias a Dios por ustedes. Y los muchachos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo, en este momento, me iba a suicidar. Yo iba camino a suicidarme. Me iba a tirar, porque el hospital está un par de cuadras de la autopista. Iba camino a tirarme, para que me atropellaran. Pero él dijo, pero yo sabía que Dios no me iba a dejar solo. Y esto fue hace 3 semanas o 4 semanas, no fue más que eso. Si hoy tú quieres decidir por el equipo de Dios, vas a ver cosas tan espectaculares como esta. Dios te va a llevar a los que necesitan de Él. Pero primero entendiendo algo, que el primero que necesita de Dios soy yo. Espero que me hayan entendido, familia. Pero llegó el momento de que decidamos. Llegó el momento. Y como les decía, en algún momento, valga la redundancia, uno no tiene que dejar de hacer preguntas retóricas.
Si alguno hoy quiere decidir por el equipo de Dios, levante su mano. Diga, yo hoy quiero decidir por el equipo de Dios. Si alguno de ustedes quiere comenzar a vivir esta realidad, si alguno de ustedes quiere, como decimos nosotros, dejar de ser oyente, dejar de ser oyente y jugar en el equipo de Dios. Como decía el Guasón, si quieres salir de la cancha, o sea, salir de la banca y entrar a la cancha, a los que son más cinéfilos, este es el momento. Este es el momento. No hay otro. Dios planeó la eternidad para este momento. Si estás desanimado, si ya no tienes ánimo, si ya no te regocijas en la salvación, este es el momento. Este es el momento. Familia, necesitamos de ustedes. ¿Cuánto talento hay en ustedes? Pero por sobre todas las cosas, Dios tiene un propósito eterno con ustedes. Hoy es el momento en que tú decidas. Como decía la canción vieja, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Si hoy quizás, o lleva un par de tiempo, un par de años volviendo atrás, Dios no viene a condenarte. Nada. Viene a abrazarte en amor, pero en un amor eterno. Porque nuestros amores envanecen, pero Él no. Si estás dañado, dañada, y hoy quieres decidir, aquí estamos. Pero por sobre todas las cosas, aquí está el Espíritu Santo de Dios, ministrando. ¿Alguien quiere? Hay un valiente.